Felicitaciones, muy buenos días, querido hermano, amigo, familia. Es un gusto saludarte donde quiera que te encuentres. Gracias por estar en sintonía del año bíblico y todos juntos estudiando la palabra de Dios. Un saludo muy cordial para todos nuestros hermanos y amigos de Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos. Gracias por suscribirte, síguenos y siempre persevera en el estudio de la palabra de Dios. Estamos contentos porque Dios ha sido bueno. Cuánta bendición nos dio el día de ayer sábado. Estamos glorificando a Dios. Bueno, puedes ver sobre la página de YouTube, sobre el canal de José Romero Enviado, las programaciones de la iglesia de Axton, Virginia, todo el sur de Virginia. Así es que está con nosotros allí. Hubieron familias, sí. ¿Cuántos amigos estuvieron glorificando a Dios con nosotros el día de ayer sábado? También por la tarde, mira, Dios nos dio tanta bendición el día de ayer sábado. Estuvimos gozándonos en la iglesia de Martinsville. Estuvimos gozándonos de la palabra de Dios cantada en un concierto por nuestro hermano Junior Kelly Marchena. Estuvo con nosotros allí en la iglesia de Martinsville. Esto es decir, en el estado de Virginia, todo el sur de Virginia. Estuvimos gozándonos en escuchando las alabanzas, cómo el Espíritu Santo llega a nuestros corazones por medio del talento que es los cantos, la música entonada por estos varones de Dios. Tengo el gusto de conocer a mi hermano Junior Kelly Marchena desde el 2000. Estábamos en una ocasión exactamente en la capital central de San Salvador, El Salvador. Esto es decir, en Centroamérica. Y estaba él en la iglesia central llevando una maratón. Y estaba allí. Por primera vez lo conocí. Esto fue en el año 2000. Y desde entonces lo he conocido en muchos lugares. De paso, el 2016 estaba justamente donde estuvimos el día de ayer, glorificando a Dios juntamente, uniéndonos en partes en el coro con él, cantando alabanzas, cantos a nuestro Dios. El 2016, justamente para nuestro aniversario de matrimonio, Dios nos concedió que Él estaba con nosotros allí. Sabes que Dios le complace el deseo de sus hijos. Nunca esperábamos, y justamente en ese año que estamos cumpliendo aniversario, justamente ese día, un sábado, Él llegó. Hace 8 años volvió a estar con nosotros. Esto fue el día de ayer. Así es que conocemos cómo Dios ha guiado a este varón y lo sigue guiando con el talento de la música a mi hermano Junior Kelly Marchena. Así es que Dios nos dio tanta bendición el día de ayer y terminamos el día santo del Señor adorando a nuestro Dios. También puedes ver la programación del día de ayer de la iglesia de Axton. Síguenos, suscríbete al canal porque vendrá cada programación posiblemente de cada sábado allí. Y estamos para compartir desde el sur de Virginia para ti donde quiera que te encuentres y la señal llegue. Estamos estudiando el año bíblico, sí, justamente es el único audio en puntos comentados. Y hoy tenemos el privilegio de estudiar el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 del libro de los Hebreos. Es una carta del apóstol Pablo. Y ahora sí, vamos a entrar en un tema tan importante como lo es el ministerio de Jesús en el cielo. Porque en veces nos preguntamos, ¿qué está haciendo Jesús en el cielo? ¿Solamente vino a ser la obra redentora de nosotros aquí en la tierra? Una vez que estuvo 3 años y medio aquí en la tierra, caminando en los caminos polvorientos, sí, del Medio Oriente, Jerusalén, Nazaret, Judea, Capernaum, en todas las aldeas. ¿Qué pasó después de 3 años y medio de su ministerio? Sabemos que los evangelios dan a conocer de que Jesús ascendió al cielo. Interesante. Ahora, parte de esta explicación la vas a ver en el tema del día de ayer. Así es que vas a ver el título del tema allí: aprobación de tu persona bajo el santuario. Esto lo vas a ver bajo el canal. Así es que quédate, porque parte de esto va a ser un fundamento grande para este audio, porque estuvimos viendo el ministerial. Ahora, lo siguiente es esto. Estamos contentos porque el ministerio que Dios le dio al pueblo de Israel fue tan eficiente. Sembraron las bases de adoración para todo el humano en todas las generaciones. Esto es más grande de lo que tú y yo pensamos.
Ahora, cuando estamos allí, vemos lo siguiente. Por ejemplo, mira, ¿sabes que el salmista David declara de que Dios nos hizo a nosotros un poquito menor que los ángeles? Bueno, mira qué grado elevado. Antes de introducirnos y ir al texto bíblico, vamos a invocar la presencia de Dios. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana. El sol está saliendo, estamos iniciando esta semana. Gracias por todas las cosas bendecidas que tú nos permitiste vivir el día de ayer sábado. Un día bendecido, un día donde las familias estuvimos contentos allí conviviendo, no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico. Y te doy gracias por cada momento vivido de tus hijos, de cada familia, de cada joven, de cada niño, de cada matrimonio. Y ahora, Señor, te damos la honra y la gloria a ti. Gracias, Espíritu Santo, porque nos das la motivación de acercarnos a tu palabra. Y ahora, al iniciar esta semana, permite que podamos sentirle sabor a nuestra vida, porque tú estarás con nosotros. Cada día que pasa, no sabemos qué viene en el presente, lo vivimos, pero no sabemos qué viene en el futuro, porque solamente te corresponde a ti. Pero estamos confiados de que todo lo que venga, aun cuando sean dificultades grandes, vamos a obtener la victoria para gloria de tu nombre y para beneficio de cada uno de nosotros como hijos tuyos. Perdona nuestros pecados, límpianos y gracias por tu palabra, gracias por este año bíblico. Estamos ya casi cerrando el año y te damos la honra y la gloria por todas las victorias, el conocimiento que tú le das a cada hijo tuyo, a cada suscriptor del canal. Bendícelo grandemente, que pueda compartir la palabra tuya, querido Padre. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo. Voy a recitar 2 puntos importantes del capítulo 2, que esto concernía al audio anterior del día de hoy. Interesante. El salmista David dijo de que Dios nos hizo un poco menor que los ángeles, un grado menos que los ángeles. Bueno, el apóstol Pablo lo rectifica en el versículo 5 del capítulo 2 de Hebreos. Mira, voy a ir un poquito atrás para sembrar la base y entender el audio de hoy. Quédate hasta el final, porque todo el libro de Hebreos va a estar encantador. No te lo puedes perder. Hay detalles grandes para ti que estás conociendo y para ti que estás presentando la palabra de Dios como ministro, anciano departamental, líder. Bueno, la palabra de Dios es para ti y para mí este día domingo, como es el día primero de la semana, según Lucas capítulo 24, verso 1. Y según San Mateo 28:1, hoy es el primer día de la semana. Mañana lunes será el segundo día de la semana. Así es que hoy damos la gloria a nuestro Dios por concedernos su gracia. Versículo 5 del capítulo 2. Dios sometió en manos de ángeles el mundo venidero del cual estamos hablando. De esto alguien testificó en cierto lugar. Mira, en cierto lugar. O sea, Pablo llevaba el año bíblico. Él estudiaba la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento, toda la palabra de Dios, vimos que es inspirada por Dios, útil para todo. Bueno, el apóstol Pablo era un estudiante de la palabra de Dios como tú y yo hoy en este día domingo. Sí, interesante. Ahora, versículo 6. ¿Qué es el hombre para que te intereses en él? El ser humano para que te preocupes de él. Mira que está con pregunta. ¿Qué es el hombre? Dice el escritor, para que te intereses por él. ¿Qué es el ser humano para que te preocupes por él? ¿Qué es? Mira, vamos a entrar en un tema bastante importante, tan grande como no hay explicación alguna. Solo tenemos la punta del iceberg del amor de Dios, y basta y suficiente para la preparación tuya y mía. Versículo 7. Lo que te preocupes de él, versículo 7, lo hiciste un poco menor que los ángeles, tratándose de tú y yo. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre
todas las obras de tus manos. Mira, qué privilegio de Dios para nosotros. Dios nos dio autoridad de todas las obras de sus manos. Y esto lo declara el libro de Génesis, cuando Dios le dio autoridad a Adán de ponerle nombre a todos los animales, de cuidar el huerto, de labrar la tierra. Óyeme, esto es interesante. Le dio autoridad sobre toda la creación. Y aquí está el apóstol Pablo a los hebreos dando a conocer todo esto. Mira, qué interesante. Ahora, versículo 8 dice: todo lo sometiste bajo sus pies. Al someter todo, nada dejó sin someter a él. Sin embargo, aún no vemos que todas las cosas le sean sometidas. Versículo 9. Pero Jesús, que por un momento fue hecho un poco menor que los ángeles, fue coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte, para que por la gracia de Dios muriese por todos nosotros. Cuando estoy estudiando esto, por eso quise volver al capítulo 2. Mira, el apóstol da a conocer de que nosotros, Dios nos hizo un poco menor que los ángeles. ¿Sí? Y nos dio autoridad. Pero el texto es claro y dice: pero Jesús, que fue por un momento, óyeme, Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Entonces, es decir, por un momento fue igual a nosotros. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más allá. ¿En qué sentido fue igual que nosotros? Óyeme, esto es encantador. Jesús, tanta gloria en el cielo, millares y millares de ángeles le servían como Rey de reyes y Señor de señores, Creador de todo el universo. Después de eso viene a ser un poco menor que los ángeles. A la igualdad de nosotros, tomó el 100% de la humanidad. Fue tentado en todo. Bueno, esto lo declara la palabra de Dios y lo vamos a ver ahora. Pero sin pecado. Ahora vamos a introducirnos en el capítulo 3. Superior a Moisés. Interesante. La connotación de allí. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerar a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Mira el llamado que hace. Es decir, el apóstol Pablo da en Hebreos la connotación, cómo tú y yo debemos de considerar a Jesús hoy, en este momento de este siglo XXI, en el año 2024. ¿Qué está haciendo Jesús por nosotros? Bueno, mira lo que dice acá. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, que es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda la casa de Dios. Jesús fue considerado digno de tanta mayor gloria que Moisés, por cuanto el constructor de la casa tiene mayor dignidad que la casa misma. Toda cosa es edificada por alguien, pero el que hizo la edificación por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Mira qué interesante. Es decir, Moisés, uno de los profetas y siervos y líderes tan grandes, pero Jesús fue mayor aún todavía. Mira qué interesante. El texto da a conocer, mira el punto que pone el apóstol Pablo. La casa es importante, sí, pero mayormente es el constructor de la casa. Sí, porque el constructor puede hacer una casa aquí, puede ser un edificio a otro lado. ¿Por qué? Porque es el constructor. Bueno, el versículo sigue diciendo, versículo 6, y Cristo como hijo es fiel sobre la casa de Dios. Esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y la alegría de la esperanza. Es decir, la casa que el apóstol está diciendo somos nosotros. Es decir, Dios tiene el poder
Dios es tan grande porque es el dueño de nosotros, es el constructor, como lo era de Moisés, puesto sobre toda la administración del santuario con su hermano Aarón. Bueno, de igual forma Dios nos ha llamado a nosotros para ser administradores en favor de nuestra persona y en favor de otros. Es decir, la salvación. En el cielo ningún egoísta va a haber que diga, bueno, yo me voy a salvar a como dé lugar, al menos yo me salvo. No, en la salvación no cuenta eso. En la salvación, bueno, tú sos salvo por gracia. Y con esa gratitud, cuando aún no mereces ser salvo, tú le das a conocer el plan de salvación a tu compañero de trabajo, a tu amigo, a tu familia. Estás velando, estás ayudando, edificando para que también otro pueda alcanzar el plan de salvación. Esto es importante. El versículo 7. Por eso dice el Espíritu Santo: si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Estaré hablando para alguien que posiblemente llevamos ya a la altura del año, se está terminando. ¿Has estudiado la palabra de Dios? Y voy a rectificar lo que he dicho mucho en algunas ocasiones, y lo estaba escuchando exactamente el día de ayer por la tarde. Entregando el día sábado, el sol estaba cayendo, el hermano Junior Kelly Marchand estaba entonando y él decía después del canto: ¿por qué tienes que dudar? ¿Por qué tienes que esperar? ¿Por qué tienes que vacilar en entregarte a tu Creador? Debes de pensarlo tanto cuando se trata del humano al humano, pero cuando se trata de mí con mi Creador, no debemos de pensarlo. Óyeme, el gozo que yo siento es lo siguiente: el Espíritu Santo siempre está rectificando y exhortando la verdad. Estaré hablando para alguien que posiblemente está seguro de la palabra de Dios y de lo que Dios espera de él como criatura. ¿Qué te impide a ti dar el paso? Si tú nos buscas en el canal, vas a ver la predicación, el tema del día de ayer sábado, con respecto al santuario. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Hay pasos importantes, compromisos grandes. Pero el texto dice: pero si hoy, como dice el Espíritu Santo, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ven a Dios y dile: aquí estoy. Algunas cosas posiblemente no las veo tan claras, pero yo me doy todo a ti porque en tus manos yo estoy seguro. Eres mi Creador, mi Redentor. Y aquí estoy. El capítulo 4 deja saber lo siguiente: ¿por qué perdió el reposo el pueblo de Dios en el tiempo de Moisés, en el tiempo de la administración de los sacerdotes como era Aarón y toda después la tribu de Leví? Vamos a introducirnos sobre esto porque es bien importante. ¿Quién entra en el reposo? ¿Por qué perdió el pueblo de Israel? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el fallo? Hemos visto un texto que no es que la palabra de Dios haya fallado. No, la palabra de Dios no falló. Entonces, ¿la falla dónde estuvo? Bueno, voy a decir algo que posiblemente lo vas a encontrar en el capítulo 4 y que lo vimos todo en el Antiguo Testamento. Y lo vimos también en los 4 evangelios en sí, en toda la palabra de Dios. Cuando tú haces algo solamente por salir de un compromiso o responsabilidad, no alcanzaste el propósito que Dios tiene para tu vida. Pero para todos aquellos, yo quiero involucrarme aquí porque ese es mi deseo, pero para todos aquellos que hacemos algo de devoción, de gratitud a Dios, le decimos sin reserva: aquí estoy. Aunque para las personas no sea entendible, tú me entiendes. Esto es importante. Entonces Dios va a traer parte del reposo, que es encontrar la salvación santificadora para nosotros, el reposo
para todos los que confiamos. Entramos en ese reposo grande. El versículo 14 del capítulo 4 dice, mira qué interesante. Siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, tengamos la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto está en Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Te voy a dar una enseñanza aquí que me encanta a mí y yo la he disfrutado para mí y la quiero compartir contigo. El apóstol Pablo está diciendo, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote. En el antiguo Israel, en el pueblo de Israel, ¿quién era el sumo sacerdote? Aarón. Óyeme, esto es encantador. ¿Sí? El sumo sacerdote estaba allí, administrando. Era el sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo. Este fue el tema un poco del día de ayer sábado y hay un poco más de explicación al respecto, pero yo quiero darte para ti que estás siguiendo el año bíblico muy importante porque está en el guión del año bíblico. Interesante es esto. Ahora, el sumo sacerdote entraba una vez al año. ¿Recuerdas que el santuario estaba dividido en 3 secciones? El lugar del atrio, ¿sí?, con 2 muebles. El lugar del santuario, interesante, con 3 muebles. Y el lugar santísimo, que lo debía una cortina gruesa azul de puro lino. Adentro, en el lugar santísimo, estaba el arca de la presencia de Dios. Es decir, el santuario de Dios, el tabernáculo, la tienda de reunión, estaba dividida en 3 secciones: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Los muebles que estaban en el atrio estaba el altar del holocausto y la fuente de agua. Interesante. Dentro, en el lugar del santuario, estaba la mesa con las 2 hileras de panes, 12 panes, simbolizando los 12 apóstoles o simbolizando las 12 tribus del pueblo de Israel, los hijos de Jacob. La mesa estaba al lado norte. Mira qué bonito esto, es decir, en el santuario, ya en el segundo, diría yo, salón. En el santuario, al lado sur, estaba el candelabro de 7 brazos con sus lámparas encendidas. El aceite fluía allí en cada lámpara, alumbrando hacia el frente del santuario. ¡Qué maravilloso es esto! Después de estos 2 muebles, estaba el altar del oro del incienso, pegado exactamente al velo que compartía desde el lugar santo al lugar santísimo. Detrás del velo estaba el arca del pacto, que es la presencia de Dios. Es decir, lo más cercano a la presencia de Dios era el altar de oro, el altar del incienso. Era lo más cercano a la presencia de Dios. Ahora, solamente te voy a dar una explicación un poquito acá, porque esto lo vamos a ver un poco más. Quédate allí, porque esto estamos iniciando el libro de Hebreos. Y te voy a dar los significados. Con un escrito está todo de esto, pero vamos a seguir en el texto a continuación. Quédate allí con esos muebles que vimos, porque es bien importante para entender ahora. Ahora, las ceremonias del sacerdote en el pueblo de Israel, todos los días, del atrio al santuario, el sacrificio se daba en el altar que estaba en el atrio, de 5 codos de longitud y de 3 de altura. Allí se degollaba la víctima de mañana y de tarde, de ofrenda y de expiación del pecado de cada israelita. El sacrificio matutino y despertino de cada día se daba allí, por la mañana y por la tarde. Era obra del sacerdote traer la sangre del altar del atrio, ¿sí?, y la traía la sangre hasta el santuario y la untaba dentro allí del
en el mueble del altar del incienso de oro. Es decir, el altar del incienso, que era de puro oro, simboliza las oraciones de cada persona que estaba allá afuera en el pueblo. Y el aroma que estaba allí era continuamente en el altar del incienso. Pero en el altar que estaba en el atrio era donde se sacrificaba la víctima. Pero entre el altar y la puerta de reunión del santuario había un mueble que era la pila, la fuente de agua, la pila del labraco que se le llama. Estaba allí llena de agua. El sacerdote, antes de entrar al lugar santo, se lavaba allí. Se quitaba las manchas salpicadas de la sangre y entraba al lugar del santuario. Se lavaba. Es decir, después del sacrificio que representaba a Jesús, porque la víctima, el cordero, representaba a Jesús que en un futuro iba a venir a derramar la sangre en favor de todos, como ya tú y yo lo tenemos, que ya se hizo ese sacrificio real para nosotros. Segundamente, después del sacrificio estaba la fuente de agua, la pila de agua. Era lavado. Si el sacerdote se limpiaba, se lavaba allí. Esto está simbolizando que el pacto que tú y yo hacemos por medio del bautismo, cuando nos damos y cerramos el pacto con Dios después de haber recibido el sacrificio de Jesús, nos sumergimos bajo un pacto de compromiso con Dios, como lo es el bautismo, representando la fuente, la pila de agua que nos lava de todo pecado. Hacemos un pacto con Dios, simbolizando que morimos al viejo hombre, lo sepultamos y salimos para nueva vida, a resurrección, para una nueva vida en Cristo Jesús. Interesante. Ahora, capítulo 5. Quédate allí con esos detalles porque seguiremos bajo el tema del santuario en el libro de Hebreos. Versículo 1. Todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de ellos para presentar ante Dios ofrendas y sacrificios por los pecados. Bueno, esto era lo que hacía el ministerial del sacerdote en el pueblo de Israel. ¿Sí? Moría un sacerdote, bueno, tenían que elegir a otro sacerdote y esto se daba. ¿Sí? Y el texto lo voy a rectificar de nuevo para que entendamos muy claro. Esto está interesante. Quédate con nosotros. Mira, todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de ellos para presentar ante Dios ofrendas de sacrificio por los pecados. Versículo 2. Debe poder compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaquezas, por lo cual debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Mira qué interesante. Nadie toma para sí esa honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Mira el apóstol Pablo hablándose del ministerio sacerdotal, en este caso del sumo sacerdote que era Aarón. Voy a rectificarlo de nuevo, versículo 2. Debe poder compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de flaquezas. Esto pasaba. El versículo 3. Mira, te voy a decir algo importante. Los sacerdotes del pueblo de Israel estaban rodeados de flaquezas, sí, porque eran igual que nosotros. Ellos no eran 100% humanos ni 100% divinos, no. Éramos todos igual que ellos, 100% humanos. La divinidad no estaba en nosotros y no estaba en los sacerdotes, no. Y el texto dice, mira, debe compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él está rodeado de flaquezas. Interesante. Versículo 3. Por lo cual él debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Es decir, Aarón, tú lo estudiamos juntos en el Pentateuco, que Aarón traía el sacrificio correspondiente del perdón de él a Dios y luego presentaba el sacrificio por el perdón del pueblo. ¿Por qué? Porque era consagrado a Dios para el ministerio, sí, pero él tenía necesidad de salvación también. Estaba rodeado de flaquezas.
estaba expuesto a cometer algún fallo, y es por eso que también él traía el perdón de su pecado. Ahora, mira qué interesante cómo lo demuestra el apóstol Pablo. Y esto solamente es con Aarón, dice, versículo 5. Tampoco Cristo, hablándose de Jesucristo, tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad del ser sumo sacerdote, sino que se la confirió Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendro hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En los días de su vida terrenal, Cristo ofreció ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído por su reverente sumisión. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, mira qué interesante. Los sumos sacerdotes eran elegidos por las personas. Y dice el versículo 5 del capítulo 5, que tampoco Jesús se eligió él como sumo sacerdote. Él podía hacerlo, sí lo podría hacer y lo pudo haber hecho. Pero dice acá que no se confirió a sí mismo la dignidad de ser sumo sacerdote, sino que se la confió Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo y yo te engendro hoy. Y como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, vamos a entrar en el sumo sacerdote ahora, que ya no tiene flaquezas. Jesús, como sumo sacerdote, no necesita presentar un sacrificio por él mismo, no. Porque él no está rodeado de flaqueza, él no está rodeado de fallas humanas. A él nadie lo sustituye. A Aarón sí. Cuando él tuvo que morir, sustituyeron a Aarón. Después pasaron sacerdotes y sacerdotes, y cada uno tenía que sustituir al otro porque moría. Sin embargo, Jesús, como sumo sacerdote, nadie lo puede sustituir porque Él es eterno. Mira la dicha y la alegría de cada hijo de Dios. No tenemos que nombrar más sacerdotes. Esto es importante. Ahora, la pregunta surge ahora. Entonces, el sacerdocio, el ministerial de toda la línea sacerdotal, ¿ya no está vigente en nuestros días? La palabra de Dios es clara y dice que no. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Te voy a dar una cita muy importante, y esto lo vas a ver en el libro de Mateo capítulo 27, versos 50 en adelante. Ve y rectifica. Justamente cuando Jesús estaba muriendo afuera de Jerusalén, el sacrificio de la tarde, el despertino sacrificio, estaba haciéndose exactamente en ese momento. Pero cuando Jesús exhaló el espíritu y dijo: consumado es, y dejó de respirar, en ese momento en el templo de Jerusalén se estaba llevando a las 3 de la tarde el sacrificio de la tarde, el cordero que simbolizaba a Jesús muriendo. Y como el verdadero cordero estaba muriendo, se rasgó el velo de arriba abajo, para señal de que no fue mano humana que lo desgarró, que lo rompió el velo. Y se vio todo el ornamento del sacrificio, y no más cordero sacrificado. El cordero que estaba en ese momento en el altar salió corriendo. El sacerdote se quedó solamente allí. Hasta ahí llegó el ceremonial que simbolizaba a Jesús. Todo lo que era sombra y símbolo del verdadero cordero y el verdadero sacrificio, había llegado su oportunidad, y llegó para todo el universo, desde el hombre de Adán, que venía sacrificando, proyectándose al futuro. Cuando llegó Jesús, dijo: aquí está el verdadero cordero para todas las generaciones anteriores y para todas las que vendrán. Óyeme, esto es decir, te cuentas tú y me cuento yo, el verdadero sacrificio de Jesús para nosotros. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo lo presenta como sumo sacerdote a Jesús? Esto lo vamos a ir viendo en cada momento. No te lo puedo dar de un solo así, porque lo vamos a ir viendo correspondiente a cada texto. Ahora, versículo 1 del capítulo 6. Peligro de cerrar el corazón. Por eso, dejando la enseñanza
elemental acerca de Cristo, avancemos hacia la confesión sin retirar los temas fundamentales del arrepentimiento, de las obras que conducen a la muerte, de la fe en Dios. Versículo 2, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios lo permite. Los que una vez fueron iluminados gustaron el don celestial y participaron del Espíritu Santo. Gustaron la bondad de Dios, la bondad de su palabra de Dios y poderosas maravillas de los siglos venideros. Versículo 6. Y cayeron, es posible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, por cuanto crucifican de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la burla. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce planta útil para quien la cultiva, recibe la bendición de Dios. Versículo 8. Por lo que produce espinos y abrojos inútiles, y está en peligro de ser maldecida y al fin quemada. ¿Esperamos mejores cosas? Versículo 9. Claro que sí. Ahora, ¿mejores cosas que las que se hacían en el antiguo Israel? Allá sí, mejores. ¿Por qué? Bueno, aquí está más importante, más claro. Sin antes entrar en el contexto del versículo 9, voy a decir lo siguiente. El texto del apóstol Pablo dice: muchos tuvieron el privilegio de gozar de la bondad de Dios, del conocimiento de Dios. Fueron iluminados por la palabra de Dios, pero se desviaron, dejaron la palabra de Dios. Mira, cuando yo estoy diciendo esto, es bastante difícil y doloroso al mismo tiempo, porque cuántas personas, y tal vez tú sos uno de ellos que me estás escuchando, ¿cuánto tiempo estuviste gozando de la verdad de Dios, disfrutando de las bendiciones de Dios? Y ahora tú dirás: bueno, aún estoy disfrutando las bendiciones de Dios, sí. Pero va a llegar un momento que va a haber una diferencia tan grande. Ahora la diferencia lo vimos en el audio bastante anteriores y lo puedes encontrar, que no hay mucha diferencia aún. Hay momentos que no se ve la diferencia entre el Hijo de Dios y el que es. Pero llegará el momento que Dios va a marcar una diferencia tan amplia, y es allí donde todo aquel que tuvo la oportunidad, ya no va a ser tiempo que pueda regresar el tiempo atrás y poder disfrutar de la bondad de Dios. Es por eso que hoy, como vimos el texto, si hoy oyes la voz del Espíritu Santo, decídete por Él. Donde quiera que te encuentres, búscanos, puedes llamarnos y poder conectarte a la iglesia más cercana. Sí, los ministros que están allí pueden ayudarte. Si tienes preguntas, puedes prepararte en todos los aspectos y entregarse a Jesús en reserva. Mira el versículo 20 del capítulo 6, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec que se nombra aquí? Bueno, esto lo vas a ver en el libro de Génesis capítulo 14, cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot. Sí, lo fue a rescatar de 5 reyes que se habían unido. Habían llevado preso a su sobrino Lot con todos sus criados, todos los bienes que tenía. Y con 318 hombres fue Abraham y lo liberó. A una gran multitud de guerreros, Abraham solamente con un pequeño grupo de personas, guiadas por la presencia de Dios, obtuvieron, y no les quedó nada al enemigo, todo lo recuperaron. Y cuando venía de allá, de la recuperación de la victoria con el botín y todos su familia, los criados de su sobrino, mira que el rey de Sodoma salió y le dijo: quiero darte un poco de reconocimiento porque has regresado a mi gente. Abraham reconoció, dijo: mira, la obra no se debe a mí, se debe a quien la hizo por medio de nosotros.
Y en ese momento dice la palabra de Dios en Génesis que salió un varón llamado Melquisedec con pan y vino. Suplió la necesidad de Abraham del deseo físico de comer, y Abraham reconoció que la victoria estaba solamente en las manos de Dios y fue sustentado cuando venía débil de la victoria. Y en reconocimiento, el libro de Génesis capítulo 14 da a conocer que Abraham dio el diezmo de todo lo que tenía. Bueno, quédate con nosotros porque el capítulo 7 vamos a saber quién era Melquisedec, quién era su familia, quién eran sus padres, si lo tenía o no. Quédate con nosotros, esto será en el próximo audio si Dios así lo permite. Sin embargo, el versículo dice acá que se le dio sobre el orden de Melquisedec. Interesante, esto es interesante más allá. ¿Quién era Melquisedec? Recibió el diezmo de Abraham, de todo lo que tenía Abraham, en reconocimiento a Dios de toda la victoria y de todo lo que había hecho en favor de él y de su pueblo. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la victoria concedida. Gracias, querido Padre, porque tenemos, como lo dice tu palabra, a un sumo sacerdote. A un sumo sacerdote que ahora no se ocupa de sangre de corderos. No son administradas nuestras presentaciones de fallas ante tu presencia por medio de corderos, o por medio de un ceremonial, o por medio de personas que necesitan también el perdón de ellos. Ahora, gracias, querido Padre, porque nuestro Salvador Jesús nos representa en el cielo. Él lleva su propia sangre hasta ti, en reconocimiento de que Él vino a morir por nosotros. Y todo aquel que recibe el sacrificio de tu Hijo y es lavado, limpiado y emblanquecido por la sangre de tu Hijo, somos perdonados. Y te damos gracias porque tenemos un sumo sacerdote que es nuestro Salvador Jesús por la eternidad. Y te damos gracias al inicio de esta semana. Permítenos disfrutar este libro de Hebreos, que es encantador y profundo, bajo la dirección del Espíritu Santo. A cada hermano que nos está siguiendo, estudiando la palabra, dale el conocimiento y la virtud de poder honrar tu nombre. Gracias, querido Padre. Perdona nuestros pecados y danos el ungimiento, la alegría de ser hijos tuyos, y que en esta semana podamos reverenciar y poner en alto tu santo y bendito nombre, por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente inicio de semana para ti. Bendiciones.